Hola chicos de Chile, esta es la clase de historia y hoy hablaremos acerca de los cambios sociales y culturales que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Para empezar, vamos a hablar sobre los cambios demográficos en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Cuando hablamos de cambios demográficos nos referimos a la cantidad de población que vivía en el país. Primero vamos a ver que hay diversos factores que influyeron en las modificaciones. Primero, las distintas formas que fue adoptando la economía nacional, donde el Estado tomó un rol mucho más regulador, más impulsor de esta economía, un Estado más preocupado de la educación y de proveer, sobre todo a partir de sus políticas públicas. Así vamos a ver que el crecimiento demográfico y la esperanza de vida al nacer fue aumentando con el paso de los años. Y así tenemos que en el censo de 1895 la población alcanzaba 2.695.000 personas. En 1907, cerca de 10 años después, ya había crecido casi al doble o casi un doble, quedando en 3.231.022 personas. Y en 1952 estas cifras prácticamente se habían duplicado, llegando a una tasa de 5.932.995 personas. Esto se debe, en primera instancia, a la alta tasa de natalidad, es decir, en esta época nacieron muchos niños. Pero antiguamente también morían muchos niños al nacer o morían muchas madres al nacer. Y con las nuevas políticas públicas de salubridad, de higiene, de agua potable, por ejemplo, van a generar una disminución en la tasa de mortalidad. Y también la esperanza de vida al nacer va a ir aumentando conforme pasan los años. Así tenemos que la composición etaria de la población y la fuerza laboral, vamos a tener que en 1910 la esperanza de vida de los hombres era 26 años y de las mujeres era de 27 años. Ya para 1952 esta edad prácticamente se había duplicado, llegando a 53 años de vida para los hombres y 57 años para la mujer. Así, desde 1907 a 1970, la población menor de 30 años siempre constituyó al menos el 65% del total nacional. La mitad de la población entonces participaba en el mercado laboral y en el caso de los hombres el 78% de estos pertenecía a la fuerza o trabajaba. Así entonces tenemos que conforme a que aumentaba la esperanza de vida de las personas, vamos a tener que la población va envejeciendo. Y eso lo podemos ver en el gráfico que tenemos al lado, donde se detalla la población en el año 1907, donde los menores de 15 años correspondían al 38%, las personas entre 30 y 59 años también correspondían o ascendían al 28%. Teníamos entonces una población bastante equilibrada. Y aquellos que tenían más de 60 años no superaban el 6% de las personas, de la población. Por lo tanto, la tasa de vida o la esperanza de vida era más o menos hasta los 60 años. También se produce un incremento en la población debido a las inmigraciones internacionales que se produjeron, y así tenemos que desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX el Estado patrocinó, es decir, apoyó la llegada de inmigrantes de muchas partes del mundo. Así vamos a tener que en 1907 el 4,1% de los habitantes de nuestro país eran extranjeros y ya en 1952 solo eran el 1,8%. Cerca del 60% de los extranjeros que llegaron a Chile eran de origen europeo. Tenemos que llegaron alemanes o colonias de alemanes, colonias de británicos, de españoles, de italianos, de croatas, de suizos y de franceses. También llegaron algunos árabes y gitanos. Los árabes se dedicaron fundamentalmente a los negocios, a realizar comercio, y los gitanos a recorrer el país con su acostumbrada forma de vida más bien nómada. También llegaron algunos latinoamericanos provenientes desde Perú, desde Bolivia y desde Argentina. También se produjo una importante
migración desde el campo a la ciudad. Esto debido a los nuevos sistemas de riego, a los nuevos sistemas más industrializados o más tecnificados para la agricultura, lo que supuso una disminución en la necesidad de mano de obra en el campo, lo que obligó a los campesinos a emigrar a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Y así tenemos que en 1885, por ejemplo, el 41% de la población vivía en las ciudades y el 58,3% vivía en el campo. Y ya en 1960 esa cantidad o el número de personas que vivía en la ciudad superaba, casi duplicaba a las personas que vivían en el mundo rural, llegando desde un 68,2% a un 31,8%. Así tenemos que por primera vez en la década de 1940 la población urbana superó a la población rural. Esto, bueno, como decíamos, por la tecnificación de la agricultura, pero también por el traslado desde el sur de campesinos para trabajar en las salitreras, la búsqueda de trabajo en las ciudades y también el traslado de numerosos operarios y sus familias completas hacia algunas ciudades porteñas. Recordemos que en esta fecha la economía de nuestro país se basaba en la exportación de materias primas y obviamente desde donde salían estas materias primas eran de los puertos, por lo tanto se necesitaba gran cantidad de mano de obra en estos sitios. Y también la ocupación de inmigrantes rurales que comenzaron a instalarse en las industrias que fueron creándose durante estas épocas. También, como decíamos, comenzaron a llegar distintos extranjeros o extranjeros provenientes de todo el mundo a las distintas zonas urbanas. Y vamos a tener la densidad de población y la concentración urbana. Así, en el año 1895, por cada kilómetro cuadrado se destinaban o vivían 3,6 personas. En 1952 esta cifra se había duplicado. En el caso de la concentración de población en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, vamos a tener que en 1907 correspondía al 45% de la población que vivía dentro de estas ciudades y ya en 1952 la mitad de la población del país se concentraba en estas tres ciudades, Santiago, Valparaíso y Concepción. Vamos a tener que existen entonces esta arribo, esta masificación de personas que están llegando y el aumento de la población en las ciudades va a significar necesariamente una expansión física de la ciudad y también una expansión de la superficie. Aquí tenemos, por ejemplo, que Santiago, la ciudad de Santiago, en el año 1915 alcanzaba a 3.000,6 hectáreas de terreno, pero en 1960, que es la primera imagen que podemos ver, alcanzaba las 20.900 hectáreas. Y así se fue duplicando, triplicando hasta llegar al año 2003, donde ya era prácticamente varias veces más que en los años anteriores. También hubo un crecimiento hacia arriba en la ciudad y así vamos a ver que a principios de la década de 1920 se inauguraron en Santiago los primeros rascacielos, entre comillas, ¿cierto? Porque hoy en día aquí conocemos edificios que tienen muchísimos más pisos, pero para esa época eran edificios enormes. Estos rascacielos se utilizaban principalmente para el comercio. El primero de ellos fue la Torre Aristía, que se encuentra en el pasaje Nueva York, en el centro de Santiago. Y en la ciudad de Valparaíso encontramos el edificio Agustín Edwards, que es más conocido por el reloj que se encuentra en su cima. En 1940 también se hicieron populares las viviendas en altura, como la Villa Portales y la Villa Frey. Así tenemos el surgimiento de este tipo de habitaciones. También durante este periodo se produjeron grandes cambios en el transporte urbano y así vamos a ver que en 1900 se introdujo el tranvía eléctrico, en 1910 aparece el transporte colectivo o de motor a gasolina,
En 1902 aparecen los primeros automóviles en Chile. Sin embargo, esto fue de poca importancia en la primera época y solo llegaron unas cuantas unidades al país. Y era principalmente utilizado por la clase más acomodada. Con el tiempo, y una década después, se convirtió en la fuente de trabajo para muchos cocheros, para muchas personas que manejaban coches antes de la llegada del automóvil, y así se arrendaba por tramos, como los taxis que conocemos hoy día, para recorrer la ciudad de un lugar a otro. Vamos a tener que también en esta época se pusieron adoquines en muchas calles porque así lo requerían estos nuevos automóviles y se pavimentaron muchas calles. Ahí tenemos algunas imágenes, además de construcción de carreteras. Otra tecnología importante que llegó a nuestro país fue la electrificación de las ciudades. Y así tenemos que la cronología de la electrificación en Chile hasta la primera mitad del siglo XX se dio del siguiente modo. En 1851 se inaugura el telégrafo de Santiago a Valparaíso y esto supuso también la incorporación o la llegada de la electricidad. En 1883 se ilumina por primera vez la Plaza de Armas de Santiago. O sea, vemos que pasaron hartos años desde que llega la electricidad a nuestro país hasta que empieza a utilizarse, o hasta que empieza a masificarse su uso y también a utilizarse en los espacios públicos comunes. En 1897 se inaugura en Lota de Chivilingo la primera central hidroeléctrica de Chile. En 1898 se funda la Chilean Electric Tramway and Light Company. En 1900 comienza la circulación del primer tranvía eléctrico en Santiago. En 1916 se crea la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile. En 1919 se crea la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica. En 1921 surge la Compañía Chilena de Electricidad Limitada. En 1925 se promulga la Ley General de Servicios Eléctricos y en 1943 la creación de la Empresa Nacional de Electricidad Anónima denominada Endesa. El agua potable también fue un hito bastante importante en la llegada a nuestro país, pero también se implementó de manera bastante lenta, bastante paulatina. Vemos que en 1850 se crea la primera cañería surtidora de agua potable en Valparaíso. 10 años después se crea la primera planta de suministro de agua en Concepción. Luego se genera un debate bastante importante entre médicos y personalidades preocupadas por la salud de la necesidad de implementar agua potable y sobre todo el uso de alcantarillado, puesto que con la masificación de la llegada de pobladores a las ciudades, el no contar con un sistema de canales para eliminar las aguas servidas y no contar con un sistema independiente que pudiese favorecer el consumo de agua potable, generaba grandes epidemias y grandes mortandades dentro de la población. Así, en 1910, aprovechando también muchas de las obras centenario, para la celebración del centenario que se realizaron, se realiza la instalación del alcantarillado público en Santiago. En 1931, la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. Y en 1953, esta dirección creada en 1931, es reemplazada por la Dirección de Obras Sanitarias. Y así entonces con estas instituciones se va a ir extendiendo cada vez más la entrega de agua potable a las distintas localidades del país. Otro eje importante de este periodo en nuestro país es la educación y la escolarización. Pues si bien en 1860 se había decretado o se había dictado la Ley de Instrucción Primaria, la cual asegura la educación primaria gratuita para todas las personas, las tasas de analfabetismo llegaban al 60%, puesto que aunque era gratuita, no todos los niños estaban inscritos o estaban matriculados. Ya en 1920 se crea la Ley de Instrucción Primaria y esta vez se hace obligatoria para todos. Además de ser gratuita, entonces ahora pasa a ser obligatoria. Y por lo tanto, hay un crecimiento en la matrícula y así vemos que el 87,5% de los niños ya en esta fecha estaban matriculados en la escuela. Va también a crearse cambios en la institucionalidad y en el proyecto educativo.
Así vemos que en 1927 se va a crear el Ministerio de Educación Pública. Entre 1920 y 1970 se van a crear las distintas escuelas experimentales que van a poner su foco ya no tanto en la instrucción enciclopédica, en el traspaso del saber de manera expositiva, sino que se va a dar también preferencia a la experimentación, a que los niños sean capaces de enfrentarse a distintos desafíos y poder desarrollar con eso distintas habilidades. Tenemos que en 1949 se llevó a cabo una reforma que se centró en la formación de recursos humanos para acompañar el proceso de industrialización. Y así los colegios, los liceos, pasaron a tomar un rol protagónico a la hora de formar a los trabajadores que iban a ser capaces de desempeñarse en la fábrica a través de la educación técnico-profesional. Los profesionales básicos, o los profesores, perdón, básicos se formaban en las escuelas normalistas y los profesores de enseñanza media en el Instituto Pedagógico, el cual fue creado en 1889. La educación superior en la primera mitad del siglo XX en Chile. Vamos a tener que lo primero es decir que la educación superior estaba destinada a educar solamente a la oligarquía, a la clase oligárquica. Es decir, a quienes gobernaban el país y a quienes tenían la mayor cantidad de recursos económicos. Tenía un fuerte énfasis en lo académico y en lo enciclopédico, es decir, nuevamente más en la transmisión de conocimientos que en la indagación, que en la investigación, que en la búsqueda de conocimiento por parte del propio estudiante. Existían solo dos universidades, una pública, que era la Universidad de Chile, y una privada, que es la Pontificia Universidad Católica. Vamos a tener que ya en 1919 se fundó la Universidad de Concepción. En 1926 se creó la Universidad Técnica Federico Santa María y lo que buscaba esta universidad era el mejoramiento de las clases populares. Para ello, durante mucho tiempo solamente contaba con profesores europeos profesores extranjeros que tenían vasta experiencia en la enseñanza. En 1928 se fundó la Universidad Católica de Valparaíso, y en 1947 se forma la Universidad Técnica del país. Y esta va a ser la segunda universidad pública del país. Todas las anteriores, tanto la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso, eran instituciones privadas. En 1954 también una universidad privada, la Universidad Austral. En 1956 la Universidad Católica del Norte. Y hay que tener claro que en esta época todas las universidades recibían subsidios estatales y por lo tanto eran gratuitas para todos los estudiantes y también para sus familias. Importante hito también que ocurre durante este periodo de la historia en nuestro país es la incorporación de la mujer a la vida pública. Así tenemos que había algunas mujeres que trabajaban en la industria, pero su trabajo en estos espacios recibían menores salarios que los hombres. Muchas veces trabajaban sin contrato y la contratación era bastante fluctuante, o el trabajo era bastante fluctuante. También existía bastante trabajo en el servicio doméstico, lo que también generaba condiciones precarias de trabajo para ellas, puesto que al trabajar o al desempeñarse en el servicio doméstico como empleadas domésticas, como lavanderas, como surcidoras, tampoco estaban sujetas a contrato, por lo tanto tampoco contaban con los seguros sociales mínimos y además también era muy fluctuante este tipo de trabajo, a veces se les daba, a veces no. Con el tiempo y con el crecimiento de las distintas universidades vamos a tener que muchas mujeres van a poder acceder a la educación universitaria y van a ocupar fundamentalmente carreras asociadas con el cuidado de los demás. Así vamos a tener carreras como enfermería y sobre todo carreras como la docencia. Pero avanzado el siglo, por ahí por 1950, vamos a tener que ya muchas mujeres ingresaban a estudiar abogacía o a estudiar medicina. La educación femenina entonces fue a comienzos del siglo XX. Vamos a ver que no había más de 170 niñas matriculadas en las escuelas, aunque para 1950 ya eran 340.000 las matriculadas. En cuanto a la educación superior, en el siglo XIX solo podían acceder a la escuela normalista, es decir, la escuela que formaba a profesoras para educación básica.
En 1887 se les permitió cursar estudios universitarios. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo, las matrículas de mujeres eran súper escasas respecto de los hombres que ingresaban a las distintas carreras. En cuanto a la vida cotidiana, la vida de las mujeres estaba regida por normas sociales bastante estrictas. Vamos a tener que existían ideales de moda, de juventud. Y para ello, una mujer decente debía necesariamente tener marido e hijos. De hecho, aquellas que quedaban solteronas, que no lograban casarse, eran mal vistas por la sociedad. La mujer, como ideal, debía ser siempre amable, siempre estar bella como bella sea posible estar. Había algunos estereotipos de belleza, como la persona que vemos en la imagen, que es la actriz Greta Garbo, y se aspiraba a que todas las mujeres cumplieran con su ideal de belleza. Entonces, la mujer también debía ser caritativa con todos, muy hacendosa en el hogar. También debía ser inteligente, pero no mostrar pedantería. La mujer jamás podía demostrar que sabía más que un hombre, siempre tenía que mantenerse sumisa. Durante esta época también la institución del matrimonio era tremendamente significativa, así tenemos que la élite tenía matrimonios arreglados entre los padres antes de o cuando sus hijos eran muy pequeños aún, para poder mantener sus privilegios dentro de la misma élite. Estos matrimonios tenían la obligación de procrear para dar herederos a las fortunas que poseían sus familias y aunque ocurrían frecuentes hechos de violencia, los que se encuentran reflejados en las historias policiales, en los crímenes que se cometían durante la época, estos eran justificados por los malos tratos que daban o por los malos tratos y también por los celos. Por otra parte, la maternidad en esta época también era un poco cruel, era un poco injusta. Vemos que las mujeres de alta sociedad se veían en la obligación de dar descendencia, pero en el caso de las mujeres de clases más bajas, que no recibían primero no recibían atención médica durante su embarazo, muchas de ellas no contaban con ayuda o con asistencia durante el parto y sobre todo aquellas que daban a luz sin contar con el apoyo del padre de la criatura debían trabajar en tanto daban a luz. Entonces ellas tenían al hijo y al día siguiente debían volver a trabajar. Esto generaba una alta tasa de mortalidad tanto de la madre como del niño. Ahora, si lo pensamos, vivimos en una sociedad súper conservadora que hasta el día de hoy, o que recién hoy, está rompiendo sus parámetros de conservadurismo. Sin embargo, si hacemos memoria o si revisamos la historia, en los archivos históricos de nuestro país, y cuando hablamos de archivos históricos nos referimos a fuentes que tienen que ver con tribunales, que tienen que ver con la policía, que tienen que ver con denuncias, vamos a ver que en nuestro país, en la época en que más se consolidó la familia conservadora que conocemos como marido, madre e hijos, alcanzó no más del 40% de la sociedad. Vemos entonces que la mujer estaba relegada más bien a estas tres instituciones, el matrimonio, la maternidad obligatoria y también a la sumisión social y a la sumisión familiar. Sin embargo, la mujer también comenzó una integración a la vida política. Y así tenemos que en 1901 en Iquique se fundó la primera sociedad de emancipación de la mujer. En Santiago en 1906 se crea la Sociedad Estrella Chilena de Señoras y la Federación Obrera de Chile, que incluyó en 1917 un Consejo Federal Femenino. Paralelamente, comenzó un largo recorrido por alcanzar la plenitud de derechos jurídicos y políticos. Así, Amanda Labarca creó en 1919 el Consejo Nacional de Mujeres. Un año después se fundó la Gran Federación Femenina de Chile y en 1922 el Comité Pro Derechos de la Mujer y el Partido Cívico Femenino. Esta lucha comenzó a rendir fruto en 1925 cuando se promulgó el decreto Massa, que otorgaba a las mujeres la libre administración de sus bienes. Pensemos, recién en 1925, hace menos de 100 años, las mujeres pudieron tener libre administración de sus bienes. Antes eran administrados sino por el padre, por el marido. El derecho a ser testigos, antes las mujeres podían haber sido testigos de un crimen, pero no tenían derecho a testificar lo que sabían.
y a tener la patria y potestad de los hijos en caso de divorcio o muerte del marido. Si se divorciaban, los hijos pasaban a estar bajo la tutela del padre o del padre de la mujer, si es que estuviera vivo. Surge también en esta época el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, denominado MEMCH, encabezado por la mujer que vemos en la imagen, que es Elena Caffarena. Nació este movimiento en 1935 bajo el liderazgo de esta abogada. Su principal objetivo fue lograr el voto femenino, lo cual se materializó en 1935 para la primera elección de alcaldes, y ya en 1952 pudieron votar por primera vez en una elección presidencial. También hubo mujeres que ingresaron al gobierno, que ingresaron a la práctica política, y así tenemos que la primera ministra de gobierno se llamaba Adriana Holguín, que durante esta misma época Amanda Labarca ocupó el cargo de embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, y en 1951 Inés Enríquez inauguró la entrada de las mujeres en cargos parlamentarios, es decir, es la primera parlamentaria que entra al Congreso de nuestro país. También es muy destacado lo que ocurre en las artes y la literatura de principios del siglo XX. Así, mientras que las artes plásticas y la pintura generaron movimientos que se renovaban, como los que planteó el grupo Montparnasse, la literatura puso el acento en los temas sociales y en las situaciones de los habitantes más comunes y corrientes. A nivel internacional destacaron los literatos Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, quien hay que reconocer, que está en la imagen. En 1945 recibió el primer Premio Nobel de Literatura, no solamente para nuestro país, sino que también es la primera mujer latinoamericana en recibir un premio Nobel. Y Pablo Neruda, que lo recibió años más tarde. En esta época también surgen nuevos medios de comunicación y de entretención. Así vamos a ver que hacia fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, antiguos medios de comunicación sufrieron cambios drásticos y surgieron nuevas formas de comunicarse, como el cine y como la radio. Estos se hicieron sumamente populares y se volvieron comunes y masivas entretenciones, y algunos deportes como el boxeo, el tenis y el fútbol. El conjunto de estas modificaciones culturales cambió la vida cotidiana de las personas. Finalmente tenemos que, además de los cambios políticos que hemos visto en clases anteriores, vamos a tener de qué manera estos cambios políticos también afectaron a la ciudadanía. Hubo grandes mejoras, hubo significativas mejoras, sin embargo, nunca fueron suficientes. Recordemos que la cuestión social y recordemos que las demandas, que las necesidades de la población siempre fueron mayores que lo que el Estado estaba en condiciones de poder satisfacer. Así, chicos, los invito a estudiar esta información dentro de sus libros de clase, los invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos la próxima semana.